Así que pasaré directamente a la siguiente presentación, la de la doctora Estel Malgoza, que nos hablará de sexualidades e infancias en los centros educativos. Estel es doctora en antropología por la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de AFIN. Su tesis se ha centrado en la sexualidad y la infancia y ha analizado cómo los niños y niñas de escuelas públicas de la provincia de Barcelona construyen, viven y narran la sexualidad y también cómo influye el género en sus narrativas y cómo las personas adultas hablan o no con los infantes de estos temas. Como lo he mencionado anteriormente, también en el caso de Bruna, Estel coordina desde 2017 el proyecto Sexafin y también combina la investigación y la coordinación del proyecto con la crianza de su hija de 4 años ya y con Luca, que estaba presente antes, que ya tiene 1 año y pico. Muchas gracias, Estel, por estar con nosotros. Ahí, ahora, muchísimas gracias a todas, gracias Zenaida. Agradezco en primer lugar a Bruna, Zenaida, Violeta y todo el equipo de Sexafin Brasil por organizar estas súper interesantes jornadas y por invitarme y poder participar y aprender y comprender y compartir entre todas. Entonces, voy a empezar. La ponencia de hoy he preparado como muchos resultados porque como ha contado Bruna, Sexafin ha ido creciendo, hemos entrevistado a muchísimas personas y tenemos muchísimos datos, todos muy interesantes, pero quizás algunos de ellos los vamos a pasar un poquito más por alto. Am, la idea es que os haga un breve contexto, unas pinceladas de teoría que creo que pueden ser interesantes y nos fijemos un poco en los resultados de Sexafin Infancias, qué dicen las infancias sobre sexualidad y también nos gustaría compartir el trabajo que desde Sexafin estamos haciendo con el profesorado, sea de investigación como los resultados de intervención que está pasando con el profesorado. Así que empezamos. Como contaba Bruna, pues el contexto, y Diana también, el contexto ha ido cambiando muchísimo en los últimos años y la sexualidad ha aparecido cada vez más en los medios de comunicación. De hecho, en los últimos años, a raíz de casos de violencia, violencias, agresiones sexuales, violencias machistas o, por ejemplo, violaciones en grupo. Todas estas cuestiones referidas a la violencia han puesto la educación sexual en agenda política. Y finalmente, a finales de 2020, España ha aprobado la primera ley educativa que incorpora la educación sexual. Hasta entonces no existía ninguna ley que garantizara la educación sexual en las escuelas. A partir de 2020 tenemos una ley, pero sí que es verdad que no se han puesto recursos aún, ni currículums, ¿no? Que digan, vale, tenemos la ley, pero ¿cómo la llevamos a cabo? Tenemos profesorado que no está formado y por lo tanto lo que estamos viendo en Sexafin y en otras investigaciones que estamos haciendo también con Bruna y otras compañeras, que la mayor parte del profesorado no está formado y por lo tanto no está realizando una educación sexual. Sin embargo, estas leyes funcionan de aval, sobre todo la ley educativa. Es decir, que si nos viene una familia y dice, ¿por qué mi hijo, hija está haciendo educación sexual? Tenemos la ley y en Cataluña, en el caso catalán, tenemos unos nuevos currículums del año 2022 que avalan de alguna manera el papel del profesorado enseñando y hablando de sexualidad. Y todas estas avances legislativos pues realmente han sido un gran paso adelante a nivel español, pero el paso adelante pues no ha sido al gusto de todo, ¿no? Como estaba comentando Ana Ociel, pues hay esas nuevas ideologías o nuevos movimientos conservadores que dicen que esto es ideología de género, etcétera, etcétera, que bueno, que hay un panorama social, político, bastante, bueno, polarizado, ¿no? En cuanto a la educación sexual. Pero lo importante es que tenemos una ley educativa que nos avala. En este contexto
pues, de nuevas leyes educativas, de que se habla más de educación sexual, etcétera, etcétera, empezó el proyecto Sexafin y entramos en las escuelas y os vamos a mostrar algunos de los resultados. Pero antes, ¿qué pasa, no, con esta sexualidad? Que es, como decía Bruna, un tema muy sensible, que la gente se pone las manos en la cabeza cuando hablamos de sexualidad y infancia, ¿no? Y es por cómo hemos construido esta sexualidad muy ligada a la sexualidad meramente reproductiva y por lo tanto adulta, heterosexual, centrada en un coito vaginal, ¿no? Esa sexualidad, esa construcción histórica occidental que aún ha permeado a día de hoy, y también cómo hemos construido la infancia como seres inocentes, asexuales, ¿no? Como Dios, divinos. Y por lo tanto, esa inocencia legitima de alguna manera la protección de las personas adultas, protección y o gobernanza de sus sexualidades. Pero lo que sí que sabemos es que niños y niñas tienen mucho interés y necesidad de tener esa información y por lo tanto buscan a otros medios de información, entre ellos la pornografía, las redes, las pantallas, de los cuales Zenaida nos va a hablar más adelante. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud define la sexualidad como un aspecto central del ser humano y por lo tanto rompe esa idea de inocencia ¿no? y esa visión más adultista y dice que los niños y las niñas como seres sexuados, como seres humanos, tienen sexualidad desde que nacen. De alguna manera nosotras nos situamos en este posicionamiento de reconocer las sexualidades y la agencia para decidir de los niños y las niñas. Y aquí nosotras, a lo largo del proyecto Sexafin y toda la parte de producción científica, normalmente hemos abordado la sexualidad infantil desde este prisma basado en Foucault sobre la gobernanza de la sexualidad, es decir, que, bueno, pues con todas las construcciones, como decía ahora Diana, cómo influye de alguna manera esas representaciones de los penes gigantes, ¿no? En el subconsciente de los niños y de las niñas, pues de alguna manera, como todas estas representaciones, discursos, etcétera, etcétera, modelan nuestras subjetividades y nuestras sexualidades. Por lo tanto, gobiernan la sexualidad a través de esto que llamaba Foucault biopoder, ¿no? Eso que nos gobernamos a nosotras mismas en nuestras intimidades. Y utilizamos mucho una manera de gobernanza que se llama vigilancia comunicativa, que sería esa manera de hablar de sexualidad que normalmente las personas adultas hacemos con las infancias a través de silencios, de discursos, escogiendo muy bien la palabra adecuada y aquella que estamos omitiendo, ¿no? Es una manera de hablar de sexualidad y de otros temas sensibles, ¿no? Pero en ese caso nos referimos cuando hablamos de sexualidad. También el papel de la escuela y de la familia en la gobernanza de la sexualidad, es decir, cómo ha tenido ese papel protagonista de este último siglo, que escuela y familia son las entidades que de alguna manera enseñan la educación sexual a través de esta vigilancia comunicativa. Y por eso, por ejemplo, en muchas escuelas, en el caso de España, cuando no había educación sexual, y a día de hoy también, la única parte de educación sexual que se hace es la reproducción humana, ¿no? Esto forma parte de esa vigilancia comunicativa. Pero entendemos que niños y niñas participan activamente en esa construcción de la sexualidad y la construcción del género, ¿no? A través de sus propias interacciones, a través de sus propias prácticas, están haciendo género como están haciendo sexualidad. Por lo tanto, reconocemos esa agencia, que niños y niñas no son papeles en blanco que reciben una socialización, sino que son agentes que activamente, ¿no?, transforman y construyen, a veces reproducen o a veces subvierten esas hegemonías, pero participan en la construcción de sexualidades y de géneros. Y hablaremos siempre en género porque de alguna manera, a lo largo del proyecto Sexafin,
nos hemos planteado ese enredo entre la sexualidad y el género. Es decir, a través del análisis de nuestros resultados, nos planteábamos, ¿quién va antes, el huevo o la gallina? ¿El género tiene una influencia sobre la sexualidad o es la sexualidad quien influye el género? Y nos hacíamos un cacao que no había salida, hasta que de repente pudimos adoptar esa visión posthumanista y basada en Deleuze y Guattari de ensamblaje, y vimos que sexualidad y género forman parte de un mismo enredo que no podemos desenredar. Es decir, son elementos mutuamente constituidos que se construyen a través de la interacción de ellos mismos. Por lo tanto, no podemos saber quién influye a quién, sino que se crean a la vez y dan forma a un único enredo. Desde esta perspectiva teórica, la sexualidad, el género, se ve fluido, pero a veces, pues también, ¿no? A veces es más fijo, ¿no? Pero le damos un punto de fluidez y de cambio y abrimos a nuevas posibilidades, ¿no? Porque no está nada fijado. Entonces, las posibilidades emergen de la interacción de los propios infantes, pero también del espacio, de esas ideas, de las investigadoras, ¿no? De repente, esos contextos enredados son los que forman la sexualidad. Y aquí formamos parte nosotras con nuestra investigación, acción, pero los discursos hegemónicos, los materiales, las sillas, el aula, los profesores, ¿no? Las normas sexuales y sociales forman parte de esta sexualidad que está dentro de este enredo. Esto es un poco el punto de vista a partir del cual nosotras estamos analizando nuestros datos. A nivel metodológico, pues utilizamos sobre todo la herramienta del grupo focal, porque es más fácil, ¿no? Hablar de un tema sensible a través de un grupo de niños y niñas y una investigadora, de alguna manera minimizando un poquito o reduciendo las desigualdades de poder. Y utilizamos mucho la técnica del dibujo. Llegamos al aula y hacemos grupos, que muchas veces ellos mismos los hacen y los hacen segregados por género, niños por un lado, niñas por otro, a veces no. Y les pedimos, pues lanzamos una pregunta que tienen que de alguna manera responder a través de un dibujo. Esas preguntas las hemos ido cambiando según los intereses de la investigación. Entonces tenemos dibujos que corresponden a diferentes preguntas, pero lo interesante del dibujo es que después de dibujar es el inicio del grupo focal, donde cada grupo va a explicar sus dibujos a otro grupo. Y esto se trata del grupo focal. De alguna manera, los dibujos nos ayudan en el análisis de narrativas, es decir, lo complementan y también funcionan como un disparador de narrativas que de alguna manera permite emerger las complejidades de un tema tan sensible, tan tabú como es la sexualidad hablada entre niños y niñas. Y cuando una de las primeras cosas que nos preguntábamos era, vale, ¿y los niños y las niñas cómo entienden la sexualidad? ¿Cómo la significan? Y veíamos dibujos como estos. Si se fijan, hay una despersonificación, a veces no hay ni personas, ¿no? Hay genitales copulando, practicando el coito vaginal. Por lo tanto, para niños y niñas, la sexualidad parecería que es algo adulto, basado heterosexual, basado en los genitales, en el coito vaginal. Y si algo se va más allá, vemos el tercer dibujo que hay una barriga muy grande, es decir, con fines reproductivos. Vuelve a esa idea construida social históricamente que aún está viva, ¿no? En esas representaciones que hacen los niños y las niñas. Pero sí que es verdad que durante el grupo focal ellos empiezan a reflexionar y dicen que, bueno, que la sexualidad es tener relaciones sexuales, besarse, abrazarse, hacer el amor, casarse, tener un bebé, pero también que te guste alguien. Y siempre preguntamos, ¿y a los niños y a las niñas os gusta alguien? Y dicen que sí. Y en ese momento, niños y niñas prenden conciencia, toman conciencia de que son seres sexuados y que tienen sexualidad. Y cuando les preguntamos a partir de qué edad
quieren tener información sobre sexualidad. Había un niño aquí de 9 años que dice, desde la primera milésima de segundo de vida, necesitamos esta información, ¿no? Tenemos el derecho, por lo tanto, si somos seres sexuales, nos consideramos como tal, podemos reclamar a las personas adultas el derecho a nuestra información. Y por otro lado, también una vez empezamos a pedir que nos dibujaran cómo venían los bebés, cómo se hacían los bebés. Y cuando nos decían en esos dibujos, veíamos que respondían en una pregunta sobre reproducción, veíamos que los dibujos de niños hablaban de sexualidad, de relaciones sexuales, de placer, de masturbación, pero de un placer muy femenino, muy masculino, como ese dibujo de aquí que dice el chico, qué a gusto me he quedado. Y le preguntamos, ¿y la niña cómo se ha quedado? Supongo que a gusto. Es decir, un placer masculino. Pero, en contraste, los dibujos de los grupos de niñas no representaban el embarazo, la maternidad, la reproducción, el ciclo Ferri, què menstrual. vols, tio? ¿Hola? Ah, bueno, entonces dijimos, ¿qué pasa con el placer femenino que no aparece? Y nos dimos cuenta que, claro, que cuando en las escuelas explican la reproducción, explican que necesitamos un espermatozoide que se lo vinculamos, pues, pues sale en el momento de una eyaculación y se lo vinculamos a una sensación corporal, estamos diciendo que necesitamos el placer de las personas con pene para reproducirnos. Pero también necesitamos un óvulo y el óvulo se vincula al ciclo menstrual, a la menstruación. Y cuando preguntamos a los niños y a las niñas qué les viene a la cabeza sobre menstruación, nos hablan de dolor. Por lo tanto, necesitamos el placer de las personas con pene para reproducirnos, pero también el dolor de las mujeres, de las personas con vulva. Y aquí teníamos esa construcción diferencial y desigual de la sexualidad cuando hablamos a través de esa vigilancia comunicativa de sexualidad, pero a través de la reproducción. Por lo tanto, la idea es abordar otras dimensiones más allá de la reproducción. Y desde esta perspectiva de la sexualidad adulta y reproductiva nos aparecían datos de una sexualidad binaria y heteronormativa. Por lo tanto, también uno de los objetivos de Sexafin es abrir ese abanico que emerjan otros tipos de sexualidades y desvincularla de la adultez y del coito. Y cuando Diana también hablaba, ¿no?, de estas imágenes masculinas, estas representaciones, pues aquí un par de dibujos, ¿no? Siempre hemos pensado que los cuerpos femeninos tienen presión estética, pero nos dimos cuenta de la cantidad de presiones que hay a la masculinidad. Es decir, la masculinidad tiene que estar fuerte, viril, con un pene enorme, largo. Tienen que saberlo todo sobre sexualidad y no pueden actuar ni preguntar desde la ignorancia porque se les van a reír. De alguna manera, como dicen algunas autoras, la masculinidad siempre está en cuestión y existen una multitud de rituales que los niños de las escuelas de primaria tienen que cumplir para demostrar a las otras personas que son hombres. Y entre ellos es la fuerza y estos dibujos de los abdominales que le llaman la tableta de chocolate. Y nos decían, ¿cómo voy a dibujar sin la tableta de chocolate? Esa persona, no, ese hombre no ligará, ¿no? Entonces la tableta de chocolate aparece al 99,9% de los dibujos masculinos y solo a uno de los dibujos femeninos. Es decir, que hay una gran diferencia. Y no solo hablamos de tabletas de chocolate que significan esa fuerza masculina, sino estos penes enormes. Tanto niños como niñas dibujan el pene y no lo dibujan una vez. A veces hay dibujos con más de 20 penes y penes gigantes, ¿no? Que contrasta con las pocas vulvas dibujadas. ¿Qué pasa con la vulva? Y unas niñas decían, es que no sabemos dibujar la vulva. Sabemos dibujar penes. Nadie nos enseñó a dibujar la vulva porque no la hemos visto. Los penes los vemos a todos lados dibujados y no las vulvas, que era un poco lo que Ana decías, ¿no? De estos penes que aparecen en todos lados. De hecho, aquí, mira, podéis ver un dibujo de un cuerpo femenino
sin vulva, porque no la sabemos dibujar y está hecho por niñas. Una vez preguntamos cuáles son las consecuencias de no saber dibujar vulvas y una niña de 9 años dijo inseguridad. Nos da inseguridad no conocer nuestros cuerpos ni nuestros genitales, no sabemos cuántos agujeros tenemos, etcétera, etcétera. ¿No? Y estas diferentes performatividades a la hora de hablar de sexualidad, como los niños, estas masculinidades que tienen que hablar de sexualidad desde la broma, desde el conocerlo todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego algún niño nos dice, es que no hemos podido hablar, ¿no? Esto es un paper que hemos hecho aquí con las compañeras, con Bruna y con Diana, ¿no? En Gender and Education, sobre cómo estas masculinidades o estas hegemonías, ¿no? Que estas construcciones sociales hegemónicas de la masculinidad y de la feminidad modulan, gobiernan, ¿no? Forman nuestras experiencias subjetivas y las sexualidades infantiles. Y ahora, nada, en 2 minutos creo, Zenaida, voy fatal de tiempo, ¿no? ¿Voy bien? No, no, vas bien, vas bien. ¿Qué tengo para Nada, 2, 3 minutitos para acabar, no te Súper. preocupes. Quisiéramos enseñaros un poco el trabajo del profesorado de forma súper breve, pero creo que ha sido una apuesta fuerte también que hemos hecho desde Sexafin. Hemos visto que para el profesorado la sexualidad forma parte del currículum oculto en las escuelas. Si os fijáis en los verbatims del profesorado, no saben qué pueden responder, hasta qué punto pueden, hasta qué punto no. Me toca a mí, le toca a la familia y cómo lo contesto si no tengo formación, ¿no? Se sienten ansiosos, inseguros de cómo poder proceder. De hecho, vemos que gran parte de las barreras o los retos de la educación sexual en Cataluña es esta falta de información, ¿no? que tiene el profesorado y, y el miedo que tienen a las familias, ¿no? Esa falta de consenso social. Obviamente, pues que faltan investigaciones, hay poquísimas investigaciones, creemos que somos las únicas, ¿no? En sexualidad e infancia, o casi las únicas en toda España. Y como decíamos antes, que decía Diana, ¿no? Hay dimensiones que aún son más sensitivas, más tabú, como el caso del placer. Que esto es muy gracioso, porque cuando con Bruna decíamos, ahora al profesorado, ahora os tenéis que inventar diferentes actividades en diferentes dimensiones. Nadie, ninguna de ellas, se inventaba una actividad sobre placer. Todas sobre equidad de género, que es un tema poco controvertido, o sobre el consentimiento, reproducción, pero nadie hablaba de placer, ¿no? Por lo tanto, tenemos que trabajarlo porque es aún un tema aún más controvertido. ¿Qué hemos hecho desde Sexafin? Pues proponemos primero incorporar la perspectiva de la niñez, es decir, hacer esta investigación, saber qué saben los niños, las niñas sobre sexualidad e infancia y a partir de aquí poder empezar a incorporar o a realizar una educación sexual basada en aquello que quieren, que dicen, que necesitan las infancias, es decir, basada en la investigación y esos espacios de diálogo entre personas adultas, profesorado y infancias. Y luego esa co-construcción juntas con nosotras y el profesorado, ¿no? De alguna manera esa coformación hemos creado unos espacios donde discutir, donde construir colectivamente con el profesorado el plan de educación sexual de su propia escuela, con todo el profesorado de la escuela. Y esto realmente nos ha tenido pues muy buenos resultados porque al ser tan específico, el profesorado conoce las especificidades de su escuela, por lo tanto podemos adaptarnos a las necesidades específicas. Esa participación del profesorado además la ha hecho ¿no? participar y apropiarse del proyecto. Es decir, cuando Sexafin se vaya de esa escuela, el proyecto ya no es nuestro, es suyo y va a seguir en esa escuela, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, de nuestra formación con el profesorado han surgido, han emergido una serie de dimensiones de la educación sexual, cuerpos, placer, relaciones y afectividades, género, fuentes de información
y reproducción, que estos han sido como las dimensiones que han emergido de nuestra investigación con el profesorado e infancias. Y de alguna manera lo que ha hecho el profesorado a lo largo de estos cursos es incorporar en su currículum y en su programación específica actividades de cada una de estas dimensiones según las edades. Y por ejemplo, pues aquí tenemos un ejemplo que ha hecho el profesorado 20 o 30 personas de una escuela conjuntamente y consensuadamente de cómo iban a tocar cada una de estas dimensiones y aunque el placer era la más controvertida, pues hemos podido también rellenarla y ahora están en un punto, 3 escuelas están en el punto que lo están probando, a ver cómo funciona ese plan de educación sexual. Nada, era un ejemplo para que vieran, pero en conclusión, necesitamos más investigaciones sobre sexualidad, sobre infancia, para que de alguna manera podamos contribuir al desarrollo científico, académico y también el desarrollo de una educación sexual. Muchísimas gracias y seguimos. Muchísimas gracias, Estel, por esta presentación absolutamente maravillosa. Es que siempre que te escucho es un placer. Tu forma de explicar los resultados, la verdad es que fascina y te he escuchado tantas veces y siempre es con el mismo encanto, digásemos. No sé si alguien tiene algún comentario, pregunta hacia nuestros resultados y la presentación de Estel. Diana, sí, por favor. Lo siento, pero siempre tengo algo que decir. No, a ver, me quedé pensando, pero también es una cosa en la que vengo pensando hace bastante tiempo, supongo que por mi edad también, ¿no? O por la exclusión a la que estamos, digamos, sometidas las mujeres menopáusicas, ¿no? Es decir, que ya no nos reproducimos, ¿no? Entonces, claro, yo me preguntaba, me vuelvo a preguntar algo que hemos hablado, chicas, ¿eh? Claro, la idea es, eh, sin placer femenino hay posibilidades de reproducción, pero sin placer masculino, que ponga un pene largo y erecto, no hay eyaculación, y si no hay eyaculación, no hay reproducción. Por tanto, yo creo que en algún momento vamos a tener que poner esto clarito por escrito, ¿no? Porque a mí me parece que esta idea sigue orientando muchas cosas, la medicina incluida, que era lo que comentaba en la presentación que hice en Porto Alegre, ¿te acuerdas, Ana? Es decir, uno busca en PubMed y hay, no sé, 7.000 artículos sobre disfunción eréctil por un artículo sobre problemas de menstruación y ninguno sobre placer femenino. Entonces uno podría decir, bueno, es decir, esto es un tema de machismo o digamos, de medicina centrada en el cuerpo masculino, que sí, que también. Hemos hecho un estudio recientemente sobre esto. Pero me parece que detrás de esto podría ser que hubiese esta idea de que todos seguimos pensando, inconscientemente, probablemente, en que hay que asegurar la reproducción. Y el placer femenino es inconducente, en principio, para esto. ¿No? Lo digo porque, a ver si, si le encontramos alguna vuelta a esto, ¿no? Porque alguna explicación que nos permita hacer un poco de pedagogía, porque la medicina sigue funcionando así. Todo lo que no contribuya a la reproducción puede esperar. ¿Cuántos años? En el caso de un diagnóstico de endometriosis, 15, ¿no? O lo que fuese. Lo digo como idea, a ver si podemos seguir pensando un poco en esta cuestión. Gracias y gracias, Estel, por esa presentación, que yo también creo que siempre lo hace precioso. Y me preguntaba, chicas, ¿cuándo vamos a hablar con alguien que tenga un programa o haga inteligencia artificial para meter estos
miles de datos en alguna parte y escribir varios papers en base a datos cuantitativos. Esto ya clama al cielo, chicas, porque, ¿no? Gracias, Diana. No sé, Estel, si quieres decir algo, responder a Diana o seguir la reflexión. Creo que Bruna había levantado la mano, creo que era para contestarle o no. Bruna, Sí, sí. pero como me lees el pensamiento, si quieres contestar tú, que creo que vamos a contestar parecido, si no ya... Tú, Bruna. No, yo iba a decir, Diana, que está Tomás Laquer con este libro del cuerpo sexuado y esta explicación medieval, que casi que mejor en época medieval la recuperamos, donde no se podía producir un embarazo sin el placer femenino. Entonces, cuando Tomás Laquer empieza a mirar libros de comadronas del siglo XVII, encuentra a miles de maneras de descripciones muy detalladas sobre cómo producir placer femenino. Pero ciertamente, como estás diciendo, vinculado a la reproducción, porque era importante por la reproducción. Lo que a mí me parece súper interesante de este cambio, ¿no? Hasta ahora, que pasa el siglo XIX entre medio, ¿no? Y esta separación como tan dualista y tan tangencial entre lo que es sexualidad y reproducción, lo que ha quedado de esta idea de la posibilidad de embarazo, o sea, que el orgasmo femenino era necesario para el embarazo, es el tema de la violencia, que era este doble filo, ¿no? O sea, cuando una mujer era violada en época medieval y se quedaba embarazada, cómo se había quedado embarazada implicaba que había sentido placer. Y esto es lo que ha quedado, esta posibilidad de violar, pero ha desaparecido el placer, ¿no? O sea, yo creo que el siglo XIX se cargó el placer femenino y no lo hemos recuperado ni siquiera para la reproducción, ¿no? Entonces, como que está muy desvinculado y como que realmente yo pienso que no existen los cuerpos femeninos, ¿no? Esta idea de placer. Pero sí, es muy interesante esta reflexión. Y a mí, ya que estamos en el hilo, no sé, Jimena, si también iba por aquí o me paso. Todavía estoy pensando si lo digo ahora o también me espero a mi presentación. Mejor me espero, voy a bajar la No, mano aquí. dilo, que ya no es Dilo, Jimena. demasiado... No, es que estaba pensando también en cómo o sea, orgasmo y placer tampoco son sinónimos. O sea, yo creo que incluso cuando hablamos con niños, parece que todo el placer está enfocado en el pene. Tanto que hablar de jugar o penetrar con el ano es totalmente inaceptable, tanto para niños como para niñas, ¿no? O sea, las niñas se quedan muy impresionadas cuando les decimos que si estimulan el ano de su compañero, van a sentir mucho placer, ¿no? Es como, tanto las que están abiertas a eso, ¡ay, no sabía! Como las que totalmente cierran la posibilidad de hablar de eso, ¿no? Yo nunca voy a hacer eso, porque es contra mi religión, Entonces, también explorar el beso, otras cosas que también pasan por la sensación de placer, parece que no caben en esa idea del pene, del falo, como ¿no? El centro del placer masculino o de los hombres. ¿Puedo añadir algo? Sí, luego yo No, también retomo. Sí, sí, es que, bueno, lo que ya estás pensando que ya te lo dejo, que ya me imagino por dónde vas, ¿no? Yo solo quería también esta idea de placer vinculada a la eyaculación, no siempre es así. Que esto, hay hombres que eyaculan, bueno, sin demasiado placer. Y esto yo creo que también lo tenemos poco explorado. Bueno, esto es un poco de conversaciones informales con hombres, ¿eh? Que hablando del placer y de esta idea de vinculada al orgasmo y eyaculación y automáticamente un súper placer. Y bueno, la diversidad del placer, y ahora creo que existe ¿no? Es lo que nos salen de los niños, ¿no?
Sí, bueno, quería retomar como todo, y ahora que has dicho esto, Bruna, ¿no? De esa vinculación, me acuerdo que alguna sexóloga más experta en biología y sexología lo decía. La eyaculación masculina la hemos asociado a un orgasmo, pero no tendría por qué, ¿no? De alguna manera, esto me planteo, ¿no, Diana? Que decías, es que es como, ¿no? Un agujero sin salida, ¿no? Esto, pues yo creo que quizás desmontando esa vinculación entre orgasmo y eyaculación. Y luego tú decías, Bruna, el orgasmo sin placer o el placer sin orgasmo, ¿no? Que de alguna manera... Y también pensando en la reproducción, y me voy a la medicina, a la reproducción asistida, me acuerdo cuando fuimos, mi primera hija es por inseminación artificial, entonces recibimos un papel dirigido al hombre, decía, bueno, cuando se masturbe en el lavabo ese del baño así sucio, recuerde tener un buen orgasmo, por favor, porque esto ayuda a tener pues mejores espermatozoides. En un baño sucio, asqueroso, sin nada, un buen orgasmo, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención es que a un hombre se Te plantea... jodes, ¿no? ¿Eh? Y te jodes, digo. Ahí. Pero a un hombre se lo plantean exponerle de forma muy médica. Señor, tenga un buen orgasmo. Pero a la mujer nadie le dice, ¿no? Te introduzco no sé qué y vaya a casa a tener un orgasmo porque realmente el orgasmo ayuda a a la fecundación. Eso a mí nadie me lo dijo, ¿no? Pero efectivamente, si nos vamos a a la ciencia, sí. ¿Cómo construyen todas esas hegemonías, estas construcciones sociales, cómo influyen en la medicina, ¿no? Y por lo y por el otro lado, cuando hablábamos con el placer, ¿no? ¿Cómo hablar de un placer? ¿Cómo los niños y las niñas hablan de placer cuando no, ellos hablan de un placer full body? Es decir, placer es comerme pizza, terminar los deberes cuando tengo mucho trabajo de la escuela, hacerme un masaje y tocarme la vulva. Esto es placer, ¿no? Y cómo a poder hablar de, de estos placeres de una forma más holística, primero que nos es más fácil, pero luego también quitamos esa centralidad muy, muy adulta de los genitales de por todos lados, ¿no? Cuando tenemos muchos más espacios en nuestros cuerpos donde tener esos placeres. Ya está aquí. Gracias, Estel. Tenemos otra pregunta, Zaira. Bueno, comentario. Zaira, no sé si has levantado la mano, no te va el micro. Bueno, es posible que tenga problemas de conexión también, que he visto que ha entrado y... Ay, Ha escrito en el chat que no le funciona. Si puedes escribir, Zaira, el comentario o la pregunta en el chat. Mientras tanto, Raquel, ¿quieres añadir algo? Quero dizer sim. Me interessa, foi muito boa a sua apresentação, eu gostei muito. E eu venho pensando nessas coisas e que como falar de sexualidade e de sexo e com adolescentes. E eu venho estudando abuso sexual e fui chamada para dar consultoria para as profissionais que atendem essas meninas, principalmente, e, e essas profissionais, elas vêm com uma lógica muito semelhante à lógica que tu apresentas das professoras, do professorado, que é, elas não falam de prazer, elas não falam de... É uma coisa muito da fecundação, qual é o papel da mulher, do prazer do homem e tal. E as meninas, elas tinham, essas psicólogas, assistentes sociais que atendem no CREAS, elas tinham uma dificuldade, porque algumas dessas meninas, elas relatavam prazer,
naquela relação que era pensada como abusiva, porque ela tinha uma grande diferença de idade. Então, elas eram meninas, 12, 13, porque até 14 anos é estupro presumido. Legalmente se presume o estupro. Mas essas meninas vinham para o atendimento, às vezes meninas bem pequenas, com 9, 10 anos, e elas relatavam prazer nessas relações. E as profissionais que as atendiam ficavam enlouquecidas, porque elas estavam preparadas para falar de violência, de abuso, de que isso não se faz. Era um valor moral, né? Isso não pode. Mas quando as meninas falavam disso, não todas, né? Não todas, algumas sentiam aquilo como violência, agressão, mas algumas relatavam: eu gosto dele, eu quero ficar com ele. Isso era a ponto de uma menina ser colocada num abrigo, numa casa abrigo, e ela dizia que quando ela saísse, ela ia casar com ele. E no caso era o pai dela. Mas ela dizia que ela ia sair de lá e ela ia voltar para casa para casar com ele. E que foi o que ela fez depois de um tempo, quando conseguiu sair de lá. Mas ela ficou presa por 3 anos nesse lugar. Então, é muito importante a gente conseguir capacitar essas pessoas que atendem, tanto o professorado quanto profissionais que atendem essas crianças, para elas ficarem atentas para esse prazer que a gente nega. A gente nega. Então, isso é algo que eu gostaria de falar muito e achei muito boa a apresentação, que me fez pensar muitas coisas. Obrigada. Gracias, Raquel. Pues sí, ¿no? ¿Cómo se van a la violencia? O esto es más fácil que hablar de los propios placeres. Aquí yo creo que en España nos pasa también lo mismo, ¿no? Como que hay un consenso social de que se puede hablar, o unas moralidades, ¿no? Como que se puede hablar de unas cosas, pero no de otras. Nos falta mucho trabajo. Sí, gracias. Gracias, Estel. Me voy a leerte el comentario de Zaira, que nos lo ha dejado por escrito. Y dice, es una anécdota en relación a la idea que ha presentado Estel de que solo los hombres pueden o tienen el conocimiento sobre la sexualidad, entre paréntesis, sexo. En un taller se les preguntó a adolescentes mujeres de 15 años qué les sucedía a los genitales cuando sentían placer. Y no querían o podían responder. Pero cuando la dinamizadora les propuso que respondiesen como lo harían los niños de su clase, se vieron con la licencia de explicarlo. Gracias, Zaira, por tu comentario, Estel. No, lo mismo, que totalmente de acuerdo. Yo, lo que hemos visto nosotras en todo el tema del placer y las infancias es que el placer femenino no es para nada silencioso, es ruidoso, aparece, es detallado, ¿no? Nos explican, pues no hay palabras. En el placer masculino, en un artículo que hemos estado trabajando, ¿no? Como el placer masculino, el pene se empina y ya está, hablan de excitación. Y las niñas nos cuentan pues que la vulva se les moja, notan como agua, notan cosquillas, notan chup chup, notan pam pam. Y nos lo explican con unos detalles porque no hay palabras, ¿no? Entonces cuando abrimos la puerta de preguntar, ¿pero qué pasa a la vulva? Cuando sentimos placer, damos permiso, autorizamos a hablar de placer y de sus propias experiencias, en un sentido que no es silencioso, pero tenemos que, como dice Zaira, abrir la puerta y preguntarlo, porque si no, el primer placer del que se habla es el del pene. Bruno.
Sí, esto que has dicho, Raquel, me parece muy, muy importante e interesante, porque yo creo que es un gran tabú el pensar que en un abuso sexual se puede sentir placer. Incluso pienso que para las personas, para las mujeres o niñas que son abusadas y sienten este placer, debe generar un sentimiento de culpa muy, muy amplio, porque no hay, bueno, lo he escuchado muy poco, esta narrativa de la posibilidad de sentir placer. Entonces, yo creo que aprovechando que te tenemos en el proyecto y que bueno, estamos trabajando, yo creo que, no sé, para algún encuentro que hagamos en Manaus o algún encuentro interno que tengamos del proyecto, poder un poco compartir más esta experiencia porque pienso que necesitamos entenderla también, ¿no? O Ana desde la psicología también, bueno, ¿no? Porque yo creo que pienso que es un gran tabú y yo personalmente desconozco mucho este tema y pienso que es importante poderlo compartir, así que bueno, muchas gracias. Gracias, Bruna. Diana, ¿querías añadir algo? Sí, perdone por volver. Bueno, yo creo que me parece fantástico esto que comentas, Raquel. Yo creo que me parece que está en la misma línea o parecida a, digamos, estos señores que pueden ir a tener relaciones sexuales. Bueno, que no, porque de relaciones no hay nada con una mujer drogada en estado comatoso y pueden tener una erección o varias y tener eyaculación y demás. Y esto no es pensable en términos de las mujeres, digamos, ¿no? Las mujeres no pueden. Es muy interesante porque se acaba de publicar un libro en Argentina, bueno, en Argentina no, en España, pero es de una autora argentina, que se llama La Llamada. La Llamada. Después les pongo, si quieren, el dato aquí, que toca mucho es el tema de cómo las mujeres secuestradas por la dictadura argentina y violadas por dictadores, incluso obligadas a realizar tríos y grupos con los señores y sus mujeres, tenían placer a veces, ¿no? Y lo que esto significó en términos de culpa, condena de las otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema realmente interesante. Lo trata muy bien la autora esta, ¿no? Que se llama Leila Guerriero, ¿no? La mujer que lo escribe, y es una autobiografía, no es una biografía, bueno, una biografía no de ella, sino de un grupo, pero en especial una mujer que fue secuestrada como en la época de los montoneros y violada y demás, que ahora se condenó en la Argentina a estos abusadores, digamos, ¿no? Pero que hasta ese momento, bueno, era lo que tocaba. ¿Qué otra cosa te va a pasar como mínimo de que te violen, digamos, ¿no? Agradece que no te han matado, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que este tema también aparece por allí, ¿no? Es interesante, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Diana. Y si nos podrías compartir la cita o la referencia, sería estupendo. No sé, Estel, si quieres añadir algo más. Vale, muchísimas gracias a todas. Ahora pasaremos a la siguiente presentación